Vamos a darle gracias al Señor por este día. Tenemos la hermosa bendición de poder estar reunidos todos juntos y eso nos recuerda lo bueno que es el Señor y lo misericordioso que es al permitir que nos reunamos, que escuchemos su palabra y que podamos conocerlo un poco más, ¿no? Si usted viene por primera vez, quiero decirle que es un buen día para comenzar a ir a la iglesia, porque vamos a predicar Nehemías 7, ¿no? Todos los días son buenos para comenzar a buscar del Señor, pero creo que hoy vamos a ser expuestos a la palabra de una manera bastante especial, como también experimentamos hace un par de meses al venir a estos capítulos que pueden parecer largos o tediosos o dignos de ser esquivados, pero en la palabra de Dios nada está por casualidad y todo realmente pertenece a las palabras de nuestro buen Dios. Así que vamos a orar, vamos a leer primero, vamos a orar y voy a compartir la palabra del Señor. Les pido que nos dirijamos a Nehemías capítulo 7. Nehemías capítulo 7. Va a estar predicando este capítulo. Esta es la palabra del Señor. Estas son las escrituras de nuestro buen Dios. Cuando la muralla quedó reconstruida y yo había asentado las puertas y habían sido designados los porteros, los cantores y los levitas, puse al frente de Jerusalén a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza, porque este era hombre fiel y temeroso de Dios más que muchos. Entonces le dije, no se abrirán las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y estando todavía los porteros en sus puestos, se cerrarán y atrancarán las puertas. Designen también guardias de los habitantes de Jerusalén, unos en su puesto de guardia y otros delante de su casa. La ciudad era espaciosa y grande, pero el pueblo dentro de ella era poco, y no había casas reedificadas. Entonces mi Dios puso en mi corazón reunir a los nobles, a los oficiales y al pueblo para que fueran inscritos por genealogías. Y encontré el libro de la genealogía de los que habían subido primero y hallé escrito en él: estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad, aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Rahamías, Naamani, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigvai, Nehum y Baana. El número de los hombres del pueblo de Israel: los hijos de Paros, 2172, los hijos de Cefatías, 372, los hijos de Ara, 652, los hijos de Paad-Moab, de los hijos de Jesúa y de Moab, 2818, los hijos de Elam, 1254, los hijos de Satu, 845, los hijos de Sakai, 760, los hijos de Binui, 648, los hijos de Bebai, 628, los hijos de Azgat, 2322, los hijos de Adonicam, 667, los hijos de Bigvai, 2077, los hijos de Adin, 655, los hijos de Ater, de Ezequías, 98, los hijos de Asum, 328, los hijos de Besai, 324, los hijos de Arif, 112, los hijos de Gabaón, 95, los hombres de Belén y Netofa, 188, los hombres de Anatot, 128, los de Bet-Asmavet, 42, los hombres de Kiriat Jeraim, Cafira y Beerot, 743, los hombres de Ramá y Geba, 621, los hombres de Migmas, 122, los hombres de Betel y Ai, 123, los hombres del otro Nebo, 52, los hijos del otro Elam, 1254, los hijos de Arim, 320, los hombres de Jericó, 345, los hijos de Lot, Hadid y Ono, 721, los hijos de Sena, 3930, de los sacerdotes, los hijos de Jedaías de la casa de Jesúa, 973, los hijos de Imer, 1052, los hijos de Pasur,
1247. Los hijos de Harim, 1017. De los levitas, los hijos de Jesúa y de Cadmiel, de los hijos de Odavías, 74. Los cantores, los hijos de Asaf, 148. Los porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita, los hijos de Sobai, 138. Los sirvientes del templo, los hijos de Sija, los hijos de Azufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Saía, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Salmai, los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Gahar, los hijos de Reaía, los hijos de Resín, los hijos de Recoda, los hijos de Gazam, los hijos de Usa, los hijos de Paseah, los hijos de Besai, los hijos de Meuinim, los hijos de Nefisesim, los hijos de Bagbuk, los hijos de Acufa, los hijos de Arhur, los hijos de Baslut, los hijos de Meida, los hijos de Arsa, los hijos de Barco, los hijos de Císara, los hijos de Tema, los hijos de Nesaía, los hijos de Atifa. De los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Périda, los hijos de Jaala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Atil, los hijos de Pokeret, Asebaim, los hijos de Amón. En total de los sirvientes del templo y de los hijos de los siervos de Salomón era de 392. Estos fueron los que subieron de Telmela, Tel Arsa, Kerub, Adón e Imer, aunque no pudieron demostrar si sus casas paternas o de su descendencia era Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 642. De los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, que había tomado por mujer una de las hijas de Barzilai el Galadita, con cuyo nombre fue llamado. Estos buscaron en su registro de genealogías, pero no se hallaron, y fueron considerados inmundos y excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comieran de las cosas santísimas hasta que un sacerdote se levantara con Urín y Tumín. Toda la asamblea reunida era 42,630, sin contar sus siervos y siervas, que eran 7,337. Tenían 245 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulos 245, sus camellos 435, sus asnos 6,720. Algunos de los jefes de las casas paternas contribuyeron para la obra. El gobernador dio del tesoro 1,000 dracmas, es decir, 8,5 kilos de oro, 50 tazones y 530 túnicas sacerdotales. Los jefes de casas paternas dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas, es decir, 170 kilos de oro, y 2,200 minas, es decir, 1,254 kilos de plata. Lo que dio el resto del pueblo fue 170 kilos de oro, 1,140 kilos de plata y 67 túnicas sacerdotales. Los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores y algunos del pueblo, los sirvientes del templo y el resto de Israel habitaron en sus ciudades. Cuando llegó el mes séptimo, los israelitas ya estaban en sus ciudades. Amén. Padre, esta es tu palabra, Señor. Qué maravilloso registro, Padre, acerca de tu pueblo, de los que volvieron la primera vez con Zorobabel, Señor. Gracias porque ahora somos expuestos a este episodio en la vida de tu pueblo, liderado por Nehemías, Señor, cuando buscan poblar la ciudad santa, Señor. Gracias por este día, gracias por mis hermanos. Ayúdame a ser fiel en la proclamación de tu palabra. Ayúdalos a ellos, Señor, a disponer su mente, su entendimiento, su corazón para atender a estas palabras, pero sobre todo ayúdanos, Señor, a llevarlas por obra. Gloria sea a ti, Señor, que nos llevas hacia ti, Señor, que nos guías mientras caminamos por esta tierra, Padre. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Los libros de Esdras y Nehemías nos registran una historia que es maravillosa. Es la historia del pueblo de Dios, quien luego de estar desterrados a causa de su desobediencia por 70 años, comienzan a ver el cumplimiento de las promesas del Señor. Dios les había anunciado que Babilonia los iba a conquistar como juicio
de parte de él, había anunciado también que el templo iba a ser destruido y que ellos iban a ser dispersados. Pero también Dios había anunciado por medio de los profetas que después de 70 años ellos regresarían a habitar su país. Ahora, durante estos dos libros encontramos tres regresos del pueblo. En primer lugar, los que regresan junto a Zorobabel y la generación que reconstruye el templo. En segundo lugar, nosotros encontramos a Esdras y el pueblo que comienza a ser inquietado por la palabra de Dios, de manera que, como vimos hace algunos meses, confiesan el pecado que habían cometido en cuanto a casarse con mujeres que no eran del pueblo de Israel y que tampoco adoraban al Señor. El tercer regreso con Nehemías es el pueblo que reconstruye las murallas que habían sido destruidas durante el asedio de Babilonia. Estos tres regresos suceden en un espacio de tiempo de aproximadamente 100 años. Es decir, que entre la primera generación que regresa con Zorobabel y la última generación pasa casi un siglo. El pueblo de Israel constantemente sufre oposición a la labor que está tratando de realizar para honrar a su Dios. Es decir, con cada regreso ellos tienen una misión para honrar a Dios. Y tanto las naciones vecinas como aquellas que tenían ancestros judíos comienzan a oponerse a la obra que ellos deben hacer como pueblo. Y constantemente estas naciones vecinas comienzan no solo a desanimarlos, sino que, como vimos el domingo pasado, comienzan incluso a tratar de hacer planes para amenazar las vidas del pueblo, sobre todo la vida de Nehemías y de los líderes. Ahora, a lo largo de esta oposición, imagínense 100 años usted siendo perseguido, 100 años usted teniendo dificultades. Tal vez a veces nosotros tenemos un día malo y queremos escondernos y que nadie nos encuentre. 100 años siendo acosados y siendo perseguidos, ¿no? Ellos habían estado siendo perseguidos, pero a lo largo de estos años ellos también ven que Dios los acompaña en la labor que les manda hacer. Todas estas naciones tratan de desanimarlos, pero Dios constantemente los trae nuevamente a perseverar y a seguir adelante en la obra. Así que a lo largo de esta oposición, Dios también levanta líderes que son valientes, pero sobre todo líderes que son fieles a Dios y que son temerosos al Señor. Y levanta también profetas que cuando el pueblo flaquea en su labor, los amonestan y con esto los animan a que perseveraran. Como vimos hace 8 días, mis hermanos, la labor de reconstrucción ha sido terminada después de 52 días. Nehemías ha guiado a este pueblo a pesar de que él mismo es víctima de los ataques directos de sus enemigos y de aquellos que también lo atacaban de una manera, digamos, más encubierta. Dios ha sido fiel y ha llevado a su pueblo a persistir hasta el final y terminar la obra que Dios quería que hicieran. Pero en medio de todo esto, mis hermanos, Nehemías se encuentra ante una nueva dificultad. El 90% de los que tenían que habitar Jerusalén estaban viviendo en pueblos cercanos. En parte porque tenían miedo. Cuando ellos llegan la primera vez, la ciudad está destruida, recordemos. Así que muchos de ellos le tienen miedo a vivir en la ciudad porque las murallas están destruidas. Y otros comienzan a irse a tierras de su familia, lejos de Jerusalén, comienzan a trabajar y tienen entonces estabilidad y dicen, yo prefiero quedarme aquí tranquilo, ¿no? La gran pregunta entonces es, ¿quiénes deben habitar Jerusalén? ¿Quiénes son llamados a habitar la ciudad de Dios, la que Él había prometido que iba a reconstruir y que iba a poblar? Ahora, además de esta dificultad, Nehemías debe volver a la fortaleza de Susa para darle parte a Artajerjes sobre su viaje y entonces regresar nuevamente a Jerusalén. Recordemos, en Nehemías capítulo 1, él le había dicho, rey, yo me voy a ir, le presenta un plan de lo que quiere hacer y él le dice, yo voy y voy a regresar, ¿no? Más adelante vemos que en el libro de Nehemías se muestra que
evidentemente Nehemías dura un periodo casi de 12 años allí liderando al pueblo, en ese caso después como gobernador, ¿no? El capítulo 7 de Nehemías entonces cita la maravillosa lista del pueblo del Señor que regresa 100 años atrás. Y es puesto en nuestras Biblias, mis hermanos, para que lejos de ser evitado, vengamos a Él con reverencia, sabiendo que esto también es parte de la palabra del Señor. Parte de este capítulo que acabamos de leer de 73 versículos, ¿no? Es, como dirían hoy, un copy-paste de Esdras capítulo 2. Es decir, se está volviendo a nombrar quiénes son aquellos que regresan. Y aun cuando tal vez usted encuentre en su Biblia estas porciones, ¿no? Y tal vez su primera reacción al hacer su devocional y encontrarse esto, ¿qué es? Yo no me voy a acordar de ninguno de esos nombres, voy a pasar a la página siguiente, ¿no? Mi deseo hoy es que mientras predico esto, recordemos que toda la escritura es inspirada por el Señor y que toda se nos es dada para nuestra enseñanza, y que vengamos a estos capítulos, incluso los que son pesados o difíciles, con una reverencia y agradecimiento por tener estas palabras en nuestras manos. Así que al venir a predicar este capítulo, quiero que recordemos, mis hermanos, que el Señor conoce a sus peregrinos, los conduce hasta llegar al final y también los conduce para que habiten en su ciudad santa. He titulado mi mensaje El pueblo de Dios en la ciudad de Dios. Y quiero que abordemos 3 lecciones acerca de lo que sucede en este capítulo. En primer lugar, los versos 1 al 5. La ciudad de Dios debe ser habitada. En segundo lugar, que Dios conoce a los que conduce a su ciudad. Y en tercer lugar, a modo de conclusión, camino a una ciudad mejor. Así que versículos 1 al 5, la ciudad debe ser habitada. Y voy a volver a leer solamente estos 5 versos y vamos a predicar el resto sin irnos a todos los versículos. Cuando la muralla quedó reconstruida y yo había sentado las puertas y habían sido designados los porteros de los cantores y los levitas, puse al frente de Jerusalén a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza, porque este era hombre fiel y temeroso de Dios más que muchos. Entonces les dije, no se abrirán las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y estando todavía los porteros en sus puestos, se cerrarán y atracarán las puertas. Designen también guardias de los habitantes de Jerusalén, unos en su puesto de guardia y otros delante de su casa. La ciudad era espaciosa y grande, pero el pueblo dentro de ella era poco, y no había casas reedificadas. Entonces mi Dios puso en mi corazón reunir a los nobles, a los oficiales y al pueblo para que fueran inscritos por genealogías. Y encontré el libro de la genealogía de los que habían subido primero y hallé escrito en él, ¿no? Ahora Nehemías, como les había dicho, tenía que volver a Artajerjes para cumplir la promesa de darle el reporte luego de terminar. Y se encuentra entonces, antes de regresar a Susa, la fortaleza donde habitaba en periodos vacacionales, Artajerjes, se encuentra con una ciudad, como dice el verso 4, que es espaciosa, que es grande, pero que es poco habitada. Ahora, mis hermanos, durante la reconstrucción de las murallas, muchos habían venido a vivir a Jerusalén, muchos estaban, como dije antes, viviendo a las afueras, ¿no? Haga de cuenta, se habían ido a vivir a Chía, a Faca, bueno, esos lugares, se habían ido a vivir y habían regresado solamente para trabajar en la construcción, habían hecho una especie de campamentos de construcción. No sé si usted a veces ha pasado por una obra civil, ¿no? Y en la noche cuando tienen que construir arman algunas carpas y ahí ellos toman alimentos, ¿no? Y este era el caso, solo que vivieron allí hasta que terminaron la labor. Sus casas aún no habían sido reconstruidas, es decir, sus casas también estaban más o menos en ruinas, ¿no? El capítulo 11 de Nehemías, en los versos 1 al 2, nos relata un poco más de esa situación y nos habla de que 1 de cada 10 eran los que habían vuelto a Jerusalén. Por eso dije que el 90% de ellos no estaba viviendo allí, ¿no? Así que durante estos libros de Esdras y Nehemías, nosotros
recordamos esto, ¿no? Hay varios temas que son comunes. Usted lee Esdras y Nehemías y se encuentra que hay algunos temas que atraviesan los dos libros. En primer lugar, que el pueblo de Dios sufre oposición cuando regresa a Jerusalén. Es decir, el pueblo de Dios en su camino a la ciudad de Dios sufre oposición. Oposición de amigos, de enemigos abiertos, pero también oposición de enemigos que son un poco más, ocultos, que no son tan evidentes, ¿no? En segundo lugar, nosotros también vemos que Dios, a pesar de la oposición, les manda a hacer una obra que traerá más oposición. Es decir, que Dios, en vez de darles la libertad de no hacer aquello que pueda ofender a los demás, los manda precisamente a seguir sirviéndole aún a pesar que eso traiga más oposición. Sin embargo, Dios no envía al pueblo a hacer la obra y los abandona, ¿no? Dios no les dice vayan y vamos a ver qué pasa, ¿no? Dios los envía, Él sabe que tendrán oposición, pero lejos de abandonarlos, el Señor los acompaña y vemos que en medio de la oposición se muestra a Dios gobernando por encima de los reyes humanos. Y se muestra a Dios también acompañando al pueblo por medio de levantar líderes fieles y piadosos como Zorobabel, como Esdras, como Jesúa, como Nehemías, que amaban al Señor, que eran hombres piadosos y que guiaron al pueblo para que ellos hicieran la obra que el Señor les había mandado, ¿no? Ahora, antes entonces de partir, Nehemías había soportado con el pueblo oposición, los había liderado para que terminaran la obra de las murallas, pero ahora por un tiempo tenía que irse. ¿Qué podía hacer Nehemías, no? ¿Cómo podía dejar el pueblo y estar tranquilo? La respuesta es que él debía encargar a un hombre que también fuera fiel. Y es aquí cuando reaparece uno de los personajes con los que comienza el libro Nehemías, Hanani, que él era hermano de sangre de Nehemías, y eso lo vemos en Nehemías capítulo 1. De hecho, Hanani fue el que viene a la fortaleza de Susa a decirle a Nehemías cuál era el estado del pueblo. Ahora, esa labor que hace Hanani en sí misma también presentaba un riesgo. No cualquier persona podía interrumpir al copero del rey y querer seguir con vida. Así que Hanani, según lo que nos dice el relato Nehemías 7, es el hombre encargado por Nehemías para liderar al pueblo y para guiarlo ahora en esa labor de repoblar. Ahora, la gran razón por la que Hanani es puesto ahí no es porque era hermano de Nehemías, ¿no? Contrario a lo que a veces vemos en empresas, ¿no? O incluso lamentablemente en iglesias, ¿no? Donde el liderazgo es algo casi hereditario, ¿no? Hanani no es puesto ahí por ser hermano de Nehemías. Las características que nos muestra Nehemías es que era un hombre que era digno de estar en esa posición de liderazgo. Versículo 2 y 3 del capítulo 1 nos muestra que él fue el que informó de la situación lamentable del pueblo, es decir, que Hanani no era indiferente a que el pueblo estuviera sufriendo, era un hombre que amaba a sus hermanos, era un hombre que amaba a su nación. En segundo lugar, se nos dice que era un hombre fiel. Hermanos, aquellos que guían al pueblo deben ser hombres fieles. Un hombre que desee servir a sus propios intereses no puede guiar al pueblo de Dios para hacer la voluntad del Señor. Deben ser hombres fieles, fieles del pueblo, ceñirse a sus propósitos y a su palabra. En tercer lugar, Hanani era un hombre temeroso de Dios. Mis hermanos, el mayor temor que debemos tener los que conocemos al Señor no debe ser no tener éxito en las cosas que los hombres creen que son importantes, sino honrar al Señor. Es decir, la vida del hombre que teme al Señor no está centrada en agradarle a los demás hombres, en tener éxito en los que todos quieren que él tenga éxito, sino en tener éxito en honrar a Dios. Dijo John Witherspoon, que fue uno de los que escribió en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, lo siguiente: es solo el temor a Dios el que nos puede librar del temor al hombre, ¿no?
Es interesante que muchas veces las decisiones que tomamos están basadas en que le tememos a los hombres, no en que nosotros le tememos al Señor, ¿no? Así que Hanani era un hombre que temía al Señor, y es importante que alguien que lidere al pueblo tenga temor de Dios, porque no siempre el pueblo va a estar allí cuando él tome decisiones, porque no siempre el pueblo va a estar acompañándolo en algunas cosas, así que él debe conducirse con integridad, y la única forma de conducirse con integridad por una razón correcta es que tengamos temor de Dios, porque aun cuando nadie nos ve, sabemos que Él está allí. Amén. Mis hermanos, el Señor ayuda a su pueblo a perseverar en la obra que nos encomienda. Y en la misericordia de Dios, lo que Él hace es levantar en medio de su pueblo a hombres con pasión por su reino, a hombres fieles y a hombres que tengan un temor reverente. La razón de esto también es que estos hombres no solo están llamados a guiar al pueblo, sino que también están llamados a modelar a otros cómo debe lucir una vida de piedad. ¿Quiere decir esto que sean perfectos? No. Pero sí quiere decir que aquellos que puedan mirar con tranquilidad a quienes lo lideran en el Señor, puedan decir que esa persona ama y teme a Dios. Mis hermanos, y no solo Dios hizo esto con el pueblo, Dios hoy sigue levantando este tipo de hombres en medio de su pueblo, y debemos orar para que el Señor levante hombres y envíe obreros a su mies para que el reino del Señor siga avanzando. El versículo 5 nos muestra también en Nehemías a un hombre que reconoce que es guiado por Dios y que nos dice o que nos habla de cómo Dios pone en su corazón reunir a los nobles para empezar a asegurarse de que los que vengan a Jerusalén sean aquellos que pertenecen al Señor. Es decir, Nehemías debe repoblar, ayudar a repoblar Jerusalén. Pero Nehemías no va a hacer tal cosa como poner un gran anuncio: vivienda gratis, ¿no? Vengan los que quieran. Es más, hasta de pronto les podemos dar un subsidio adicional. No. Y fíjense que tenían dinero para hacerlo. Los últimos versos hablan de eso. Porque entonces cualquiera vendría. El asunto es que Jerusalén no era cualquier ciudad. Jerusalén era la ciudad de Dios. Y solamente aquellos que pertenecían al pueblo de Dios estaban llamados a habitarla. Nehemías nos dice: Dios puso en mi corazón, entonces, versículo 5, mi Dios puso en mi corazón reunir a los nobles, ¿no? Escuchar a Nehemías decir esto puede ser algo que nos genere tal vez un poco de sospecha. Nehemías, ¿cómo así que Dios puso en tu corazón? ¿No? Y nos genera sospecha debido a que, de manera lamentable, esta expresión se malusa mucho hoy día, incluso por aquellos que dicen ser cristianos. Hermano, Dios puso en mi corazón que tú tenías que darme esto. Dios puso en mi corazón que entonces tú tenías que ayudarme con esto, ¿no? Alguna vez incluso escuché una historia lamentable de un muchacho que le dijo a una hermana en la iglesia: Dios puso en mi corazón que tú te ibas a casar conmigo, ¿no? Ella dijo: el asunto es que yo soy casada, pero de pronto usted no se ha dado cuenta, ¿no? Es lamentable que a veces usemos esa frase para hacer cosas que incluso van en contra de lo que el Señor desea. Ahora, ¿quiere decir esto que Dios no ponga cosas en nuestro corazón? ¿Puede Dios entonces poner en nuestro corazón ciertas cosas? ¿Puede Dios entonces guiarnos en algunas cosas en nuestro hombre interior? Y la pregunta también sería: ¿cómo discernir entonces que estas cosas sean puestas por Dios? ¿No? Esta explicación que voy a dar va a ser breve y es lo que he llamado un paréntesis necesario, ¿no? Lo que voy a intentar brevemente es, a la luz de la Escritura, primero entender por qué Nehemías podía decir con seguridad: Dios puso en mi corazón. Y en segundo lugar, quiero darle algunas preguntas a nivel práctico para que usted pueda discernir un poco si aquello que usted está pensando que Dios puso en su corazón realmente fue puesto por Él, ¿no? Nehemías es guiado por Dios. Entonces, primero tenemos que recordar que Nehemías dice que Dios puso en su corazón, siendo un hombre que estaba haciendo la obra del Señor.
Nehemías es un hombre que está haciendo la obra del Señor. Él ha mostrado, y nosotros vemos en el relato, que él no estaba viviendo para sí mismo. De hecho, él había dejado el segundo trabajo más importante en todo el imperio medo-persa para venir a servirle a Dios. En segundo lugar, Nehemías era un hombre que conocía las Escrituras. Nehemías era un hombre conocedor de la palabra del Señor. En tercer lugar, Nehemías también era un hombre de oración. Y en cuarto lugar, Nehemías estaba buscando con lo que hacía el bienestar del pueblo de Dios y darle la gloria a Dios por encima de sus propios intereses. Así que partiendo de esto también y en algunas otras cosas que dice la Escritura, voy a darle algunas cosas que pueden ayudarlo a discernir cuando usted cree que Dios está poniendo algo en su corazón para que usted pueda entender un poco de dónde proviene esto. En primer lugar, deberíamos preguntarnos, ¿cómo aquello que pienso que Dios puso en mi corazón le da gloria a Dios? ¿Cómo aquello que creo que Dios puso en mi corazón le da gloria a Él? En segundo lugar, debemos preguntarnos, cuando sentimos que pasa eso, si estamos siendo hombres de oración que busquen ser guiados por Dios, ¿no? A veces alguien viene, no, voy a hacer esto, pastor. Y es que Dios lo puso en mi corazón. Ah, hermano, sí. ¿Y cómo te ha ido orando por eso? No, pastor, pero Dios lo puso en mi corazón, ¿no? Somos hombres de oración para poder decir que Dios nos está guiando. En tercer lugar, busque aquello que siento en mi corazón, el bienestar del pueblo de Dios. ¿Cómo lo que estás pensando, que crees que Dios puso en tu corazón, también trae bienestar al pueblo de Dios o a tu relación con el pueblo de Dios? En cuarto lugar, ¿conoces la palabra del Señor lo suficiente como para ser guiado por la palabra para discernir? Es interesante porque a veces gente que profesa fe dice que está teniendo un sentir en su corazón, pero resulta que ese sentir es abiertamente contrario a lo que el Señor manda en su palabra. Hermanos, el Espíritu de Dios no puede guiarnos a nosotros a ir en contra de lo que la palabra de Dios ha revelado. Y finalmente, ¿está de acuerdo aquello que siento que Dios pone en mi corazón con la palabra? Es decir, si la conozco, tengo que ver si eso está de acuerdo, ¿no? Pastor, Dios puso en mi corazón esta mujer y, mejor dicho, bueno, hermano, y cuénteme de la fe de ella. Voy a ganarla para el Señor, ¿no? Hermano, la Biblia habla claramente acerca de eso. Dios puso en mi corazón, pastor, que yo tengo que ser el consejero de mi jefa. Está pasando por un momento difícil y yo estoy movido en mi corazón a ayudarla. Claro, hermano, sí, seguro. Dile a tu esposa que te ayude más bien, o dile a alguna hermana de la iglesia que te ayude con eso, ¿no? A veces creemos que Dios nos está guiando, pero cuando vamos a estas preguntas o a estos filtros, al final podemos darnos cuenta con facilidad de que es nuestro corazón el que trata de engañarnos. Hermanos, ¿Dios puede guiar nuestro corazón? Sí, claro que sí. De hecho, su Espíritu, dice la palabra del Señor, que el Espíritu del Señor guía a los que pertenecemos al Señor, pero nos guía conforme a su palabra, con su palabra como fundamento. No nos guiamos por nuestras emociones cuando ellas están desconectadas de la vida de oración o cuando ellas están desconectadas de los medios de gracia. Siempre aquello que podamos sentir de parte de Dios debería estar en plena, debería estar alineado con esos medios que el Señor nos da para que crezcamos en la fe. A veces queremos hacer algo y todos alrededor mío, los hombres que buscan del Señor, me advierten, pero aún así yo creo que puedo hacerlo porque siento que Dios lo puso en mi corazón. El asunto es que Dios también pone hombres para que nos ayuden a darnos cuenta de que a veces caminamos por sendas peligrosas. Así que el Señor había prometido reconstruir la ciudad, pero también había prometido que la ciudad sería habitada por los suyos. Quiero que vayamos rápidamente a Ezequiel, capítulo 36, versículo 36 al 38. Esta es una de las profecías que se nos da acerca del regreso del pueblo. Y las naciones que quedan a su alrededor sabrán que yo, el Señor, he reedificado los lugares en ruinas
y plantado lo que estaba desolado. Yo, el Señor, he hablado y lo haré. Así dice el Señor Dios. Aún permitiré a la casa de Israel que me pida hacer esto por ellos, multiplicar sus hombres como un rebaño, como el rebaño para los sacrificios, como el rebaño de Jerusalén en sus fiestas señaladas. Así se llenarán las ciudades desiertas de rebaños de hombres. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Dios había prometido a sus padres no solo que reconstruiría Jerusalén, sino que la llenaría con aquellos que son parte de sus ovejas, parte de su pueblo. Dios entonces, mis hermanos, ha levantado la ciudad de nuevo, y ahora nosotros lo que vamos a ver en el resto del libro es que Dios también hará una obra en el corazón de estos hombres. Dios restaurará, levantará, ayudará el corazón de aquellos que le pertenecen mientras los guía hacia la ciudad de Dios. Habiendo dicho esto, quiero también pasar al segundo punto, y es que Dios conoce a los que conduce a su ciudad. Los versículos del 7 hasta al final nos habla de esa gran lista de nombres, ¿no? Esa gran lista de nombres que pertenecían a esa genealogía encontrada en el libro de Esdras. Lo que vemos en esos versos 6 y 7 es que él cita a los nobles para hacer un plan para repoblar Jerusalén, pero antes de comenzar a actuar dice, bueno, traigamos la genealogía, traigamos los libros de la genealogía que nos muestran quiénes tienen un derecho legítimo a habitar la ciudad de Jerusalén. Aquellos que han trabajado en esa ardua labor de reconstruir la muralla son hijos. La mayoría son nietos de quienes llegaron por primera vez junto a Zorobabel en el año 539, ¿no? Imagínense usted, cuando ellos están allí, los que reconstruyeron la muralla, sus abuelos eran los que habían reconstruido el templo. Y tal vez mientras leíamos esta lista de nombres, usted estaba pensando, ¿a qué hora va a terminar? ¿Cuánto se va a tardar esto? Parecía interminable, aunque fueron solamente 7 minutos, ¿no? Pero mientras nosotros nos acercamos a esto, esta lista puede ser tediosa. Pero imaginemos por un momento los hombres que habían luchado contra el desánimo, que se habían esforzado por trabajar hombro a hombro bajo el liderazgo de Nehemías, que habían terminado finalmente las murallas, escuchando esta lectura, estos nobles escuchando la lectura de los ancestros que regresaron al cumplirse la promesa del Señor. Imagínese por un momento, usted ha estado trabajando arduamente, usted ha sido perseguido, usted ha sido agobiado, y dicen, bueno, vamos a poblar esta ciudad, pero vamos a recordar primero quiénes son los que deben estar allí. Y usted comienza a escuchar los nombres de los abuelos de sus amigos, los nombres de los que estuvieron allí construyendo con usted. Y de repente escucha también el nombre de sus abuelos paternos, incluso de sus abuelos maternos también. Escucha ahí que ellos estuvieron también esforzándose como pueblo del Señor. Hoy en la tarde vamos a presentar las familias. En medio de las familias vamos a presentar a los que hemos tenido hijos en el último tiempo para hacer un compromiso delante del resto de los miembros en cuanto a nuestra labor como padres. Y me gustaría pensar en empezar también a registrar la historia de la iglesia, ¿no? Y Will hace unos días me dijo, vamos a hacer un mural y pongamos fotos del año 2010 y en adelante, y los primeros retiros, etcétera, etcétera, ¿no? Deberíamos registrar, y estoy orando por eso, de cómo empezamos hace 12 años con ese deseo de honrar a Dios y traer jóvenes a Cristo, y cómo a lo largo de estos años Dios ha añadido a cada uno de ustedes. Cómo hemos también pasado dificultades, claro que sí, y cómo hemos visto incluso personas que amamos darle la espalda al Señor. Pero también recordar que la historia todavía se está escribiendo y que aún nosotros esperamos que el Señor traiga a aquellos que ya no hacen parte en este momento de la historia, que los vuelva a traer para ser parte de nuestra historia futura. Piensen lo hermoso que sería que nuestros hijos cuenten a los suyos la historia de nuestra congregación. Mientras ellos les enseñan a sus hijos a leer la Biblia y a conocer al Dios de sus padres y al Dios de sus abuelos. ¿Puede imaginarse usted eso? Hoy cuando estaba orando acerca de este texto, yo pensaba un poco que mis nietos podrían tener tal vez 50 años cuando la iglesia cumpla 100 años.
confiando en el Señor que podamos cumplirlos, ¿no? ¿Se imagina eso? Que ellos estén aún allí, o que a alguno de sus amigos, ellos vivan fuera del país y que algunos de sus amigos les pregunten, voy a Bogotá, quiero congregarme en algún lugar. Y decía, sí, claro. Mis abuelos ayudaron en la plantación de una iglesia allá en Bogotá hace 100 años. Es más, por ahí algunas fotos de ellos, ¿no? Y es maravilloso pensar en esto porque vivimos en una generación no solo que olvida su historia, sino que aborrece su historia. Nosotros no somos ese tipo de pueblo. Mis hermanos, Dios conoce a cada uno de nosotros por nuestros nombres y nos conduce mientras nos lleva a nuestras moradas eternas. La pregunta es, ¿cree usted eso? ¿Pertenece usted al Señor y cree que eso también es parte de lo que usted es? El Señor tiene un pueblo incontable de hijos, pero a pesar de tener un pueblo incontable de hijos, el Señor nos conoce a cada uno de nosotros por su nombre. Y no solo eso, sino que también está cercano a nosotros. En nuestras luchas, en nuestras aflicciones, en nuestras dificultades, Él está con nosotros. Y aún está cuando nos invade el gozo de alcanzar aquellas cosas que Dios nos ha mandado hacer. Tenemos que cobrar ánimo. Tenemos que ver el futuro con esperanza en lugar de verlo como algo tenebroso. Tal vez muchos de nosotros, y yo me incluyo, no tenemos un pasado con héroes de la fe. No podemos hablar de nuestros abuelos o de nuestros tatarabuelos. Algunos de nosotros tal vez ni siquiera podamos hablar de nuestros padres como héroes de la fe. Pero lo que sí deseo y lo que quiero que usted también abrace hoy es que tenemos una responsabilidad de que nuestros hijos puedan mirar hacia atrás, de que nuestros nietos puedan mirar hacia atrás y puedan ver el legado que dejamos acerca de perseguir la voluntad del Señor y de llegar hasta el final. Los que acabaron la muralla y los que habitarán Jerusalén deben saber que el Señor los conoce. Así como conoció a sus padres, así como conoció a sus abuelos, así como conoció a sus ancestros, Dios los conoció, pero también los sostuvo. Estos hombres de la lista atravesaron tal vez el resto de su vida si llegaron a Jerusalén a los 20 años y vivieron hasta los 80, vivieron 60 años siendo afligidos, pero al mismo tiempo trabajando duro para hacer la obra del Señor. Ellos ahora habitarán Jerusalén. Pero Dios seguirá obrando en sus vidas, va a derribar las murallas del pecado. Vamos a ver eso en los próximos meses. Pero también va a levantar algo maravilloso por medio de su palabra, que es lo que vamos a ver el próximo domingo. Quiero hablar de 4 cosas que la lista me recuerda. 4 cosas que esta lista nos recuerda a nosotros. En primer lugar, esta lista les recuerda a estos hombres que ellos hacen parte del pueblo del pacto. Estos términos que vemos en Esdras y en Nehemías con templo, ciudad, fiestas, nombres de familias, son una evidencia de que los judíos, estos hombres, pertenecían a una descendencia distinta o especial. Ellos eran personas bendecidas porque tenían a un Dios maravilloso. Dios los había escogido y había dado promesas al pueblo. Esa lista no es otra cosa sino un recordatorio de que Dios es fiel. En segundo lugar, esta lista nos recuerda que Dios a los que conoce los llama a servir en medio de su pueblo. El Señor conoce a los suyos, los conoce por nombre, pero esa lista también nos recuerda los oficios que tenían muchos de ellos. Algunos eran porteros, otros eran cantores, otros eran levitas, otros eran sacerdotes, otros eran servidores del pueblo. Hermanos, si pertenecemos al pueblo, entonces quiero darle una noticia. Usted tiene una labor por hacer. Si usted pertenece al pueblo de Dios, usted tiene una labor por hacer. Y en este sentido quisiera preguntarle, ¿le ha pedido usted al Señor poder servir en medio de la iglesia? En medio de sus oraciones, tal vez usted ha pedido oportunidades para crecer en su fe y servir a otros. Tal vez nuestras oraciones están solo inundadas de deseos egoístas, ¿no? Señor, dame esto. Señor, un aumento. Señor, una nueva oportunidad. Señor, un mejor esto, un mejor lo otro. Señor, por favor, ¿no? Pero tal vez a veces nuestras oraciones no incluyen este tipo de peticiones. Señor, ¿cómo puedo servirte mejor?
Señor, ¿cómo puedo servirle a mis hermanos en la iglesia? Señor, ¿cómo puedo prepararme más para poder servirle a tu pueblo? Deberíamos orar más de esta manera. Nosotros también debemos tener esa certeza y esa esperanza, que Dios nos conoce, pero también que Dios nos ha llamado a servirle. Que Dios conoce nuestra aflicción, nuestra debilidad, nuestro dolor, nuestras angustias, pero al mismo tiempo en medio de eso nos dice, ven y sígueme, ven y sírveme, ven y búscame. Ese es el llamado que el Señor nos hace. En tercer lugar, esa lista nos recuerda que algunos parecerán ser parte del pueblo, pero Dios sabe aún quiénes son los que no le pertenecen. Vemos tanto en Esdras como ahora en Nehemías que Dios conoce a los suyos. Vemos una sección en esa lista de algunos, incluso sacerdotes que vienen y dicen, yo soy sacerdote, ¿no? Pero traen las genealogías y dicen, lo siento, tus abuelos se mezclaron, se apartaron del Señor, prendieron incienso en los lugares altos, tú no eres parte de nosotros. Hermanos, Dios sabe, y a veces alguien puede parecer muy piadoso, ¿no? Y al final, el Señor realmente sabe lo que hay en nuestro corazón. Y es difícil pensar en esto, porque todos queremos llegar hasta el final. En cuarto lugar, esa lista nos recuerda que debemos atesorar nuestra historia de la fe. El pueblo de Israel, a diferencia de los pueblos de este tiempo, tenía un aprecio especial por la historia. Nosotros debemos apreciar nuestra historia. Nosotros debemos conocer la historia de la iglesia, estudiar la historia de la iglesia. Mire, yo le voy a decir algo. Cuando usted lee biografías, cuando usted lee historias de misioneros, cuando usted lee las historias de los reformadores, usted no se va a encontrar hombres perfectos, ¿no? No se va a encontrar hombres dignos de ser idolatrados. Calvino falló, Lutero falló, Knox falló, John Owen falló, todos fallaron. Pero lo que usted sí puede ver es un Dios que es tan poderoso que aún en medio de las imperfecciones de esos hombres, Dios los usó de una manera maravillosa, de modo que nosotros hoy en muchas cosas nos paremos sobre sus hombros. Eso es lo maravilloso de estudiar la historia, no encontrarse un mausoleo de hombres perfectos, sino una compilación de hombres imperfectos usados por un Dios poderoso. Iglesia, debemos conocer nuestra historia. Debemos conocer la historia de la iglesia. Dios conoce a los suyos y nos llama a terminar la obra para que podamos habitar también una gran ciudad. Y quiero terminar con esta conclusión, y es que vamos caminos a una ciudad mejor. Ahora, estos hombres del relato de Esdras y Nehemías tenían su mirada puesta en un sentido en la obra que estaban haciendo en Jerusalén. Sin embargo, ellos ya habían conocido por su historia que la primera y majestuosa Jerusalén fue destruida. Una Jerusalén más hermosa que esta que ellos estaban tratando o que ellos estaban reconstruyendo, ¿no? Y esa Jerusalén fue llevada al polvo, aún con sus grandes murallas nuevecitas. Fue llevada al polvo cuando vino Nabucodonosor. No podía ser que ellos pudieran su esperanza en ese nuevo templo. No podía ser que si ellos reconstruyeran el templo, pero no era tan glorioso, pudieran decir, ay, aquí está nuestra esperanza. No podía ser que ellos pudieran su esperanza en unas murallas hechas con piedras quemadas. Jeremías capítulo 31, versículo 38. Vamos allí rápidamente. Vienen días, declara el Señor, en que la ciudad será reedificada para el Señor, desde la torre de Hananel hasta la puerta del ángulo, y el cordel de medir saldrá más allá, directamente hasta la colina de Gareb, y girará hasta Goa. Y todo el valle de los cadáveres y de las cenizas, y todos los campos hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos hacia el oriente, serán santos al Señor. La ciudad no será arrancada ni derribada nunca jamás. Esa es una profecía que se da acerca de la reconstrucción de Jerusalén. Lo interesante
es que se anuncia una ciudad que no será arrancada, una ciudad que no será destruida. Y esa ciudad, Jerusalén, fue edificada. Sin embargo, un poco más de 400 años después, en el año 70 de nuestra era, esa ciudad nuevamente es destruida. El templo nuevamente es destruido en la guerra con los romanos. ¿Cómo puede ser entonces que esto pase? ¿Cómo puede ser entonces que se anuncia acerca de una nueva Jerusalén que no será arrancada? Tal vez a Dios se le olvidó ese pequeño detalle del futuro. Hermano, esta profecía tiene dos cumplimientos. La profecía que acabo de leer en Jeremías tiene un cumplimiento parcial o inicial, que es lo que estamos leyendo en Nehemías. Pero ese cumplimiento anuncia un cumplimiento mayor, que será aquella ciudad a la cual nosotros nos estamos dirigiendo. La iglesia es el pueblo del Señor. Juan Calvino, reflexionando sobre esto, habla de que este tipo de textos apuntan hacia la perpetuidad o hacia la durabilidad de la iglesia hasta el regreso del Señor. Es decir, que estos textos apuntan no solo al cumplimiento terrenal en Jerusalén, sino a que la iglesia será edificada a lo largo de la historia y no será destruida hasta que el Señor venga. Es por eso que aunque muchos grandes líderes se levanten y digan que el evangelio está destinado a morir, que Dios ha muerto, como dijo alguno, y Él está enterrado, ¿no? Es por eso que a pesar de que estos grandes hombres vaticinen el final del evangelio, nada podrá destruirlo. Hermanos, nada podrá aplacar el avance de la iglesia del Señor. Y gloria a Dios, porque el mismo Nuevo Testamento nos da indicios y nos muestra que tanto Nehemías como ellos, como Moisés, como Abraham, como todos los héroes de la fe, tenían su mente y tenían su corazón y su esperanza, no en los cumplimientos parciales o terrenales, no en la tierra prometida donde Josué entró con el pueblo, no en esta ciudad reconstruida, no en esas murallas reedificadas. Ellos tenían la esperanza en algo mayor. Acompáñeme a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Este maravilloso recordatorio sobre los héroes de la fe. Versículo 9 y 10 y verso 13 al 16 dice, está hablando acerca de Abraham, ¿no? Cuando es llamado para ir a otra ciudad y reclamar la herencia, dice, versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, aunque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, Abraham cuando sale de Ur de los Caldeos, no hermano, él no estaba soñando con Canaán, él ni siquiera viviría para ver cómo el pueblo la conquista. Él estaba siendo obediente al Señor con una mirada puesta en algo mucho mayor, en una ciudad donde el constructor sería el Señor. Versículo 13. Todos estos murieron, todos los héroes del Antiguo Testamento, en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndola visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les había preparado una ciudad. Hermano, Nehemías, Esdras, Josué, todos los antiguos que leemos en la Biblia, sí encontraron, sí entraron, sí habitan en la ciudad que nunca será destruida. Y no solo ellos, sino que nosotros, si usted es cristiano, usted puede tener esa certeza y esa confianza que usted también está de viaje. ¿Ha pensado eso? Los cristianos realmente somos nómadas. Nunca estamos en casa, mientras estemos acá. Así el sueño de su vida sea tener casa y así algún día lo logre, aún esa no es su casa y esa puede ser también destruida. Pero nosotros somos errantes, somos nómadas, estamos buscando nuestra casa celestial. Estamos de camino a la patria celestial. Hebreo nos deja ver eso, lo que ardía en el corazón de Abraham,
lo que ardía en el corazón de Moisés. Es más, usted ve cómo Génesis termina con los huesos de José saliendo de Egipto. Y cómo luego por allá en Josué traen los huesos. Porque él tenía la confianza y la seguridad de que ellos entrarían en la tierra del Señor, pero tenía una confianza mayor y era de que él estaría con sus padres. Ellos dejaron todo sin una esperanza terrenal. Abandonaron todo con la esperanza en el Dios que estaba construyendo una ciudad para los suyos. Mis hermanos, nosotros somos peregrinos. Debemos tener puesta la mirada en esa ciudad a la que nosotros nos dirigimos. Esta lista nos recuerda que al terminar la gran obra, nosotros somos llamados también a vivir en la ciudad de Dios. El Señor llama a un pueblo, salva a ese pueblo, lo lleva a hacer la gran obra, pero también lo guía, lo trae para que vivamos con Él para siempre. Ese es el tema de Hebreos, ese es el tema de nuestra vida. No hemos llegado todavía a nuestra casa. Hermanos, la gran promesa que tenemos al acabar la gran obra que se nos ha encomendado, es decir, vivir para la gloria de Dios, es que viviremos para siempre con el Señor en su ciudad. Ahora, ¿de quién depende esto? ¿De su diligencia? ¿De su sabiduría? ¿De su inteligencia? Esto depende de alguien que es mejor que nosotros. Y gracias a Dios que no depende de nosotros, porque si no, ninguno, hermanos, entraría. Juan capítulo 14. El Señor hablando a sus discípulos en el aposento alto. El Señor a punto de ir a la cruz a morir por los pecados de los suyos, luego de haber lavado los pies de sus discípulos. El Señor les dice: no se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para ustedes. Voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Y conocen el camino a donde voy. El mismo Señor, Cristo, Él dijo que Él iría a preparar las moradas en las casas de su Padre para los suyos. Él está hablando a hombres que van a ser afligidos y entristecidos por su partida, pero les está dando esta esperanza. Les conviene que me vaya. Yo me voy a preparar hogar para ustedes. Él es el constructor de nuestra morada, el mejor de todos los ingenieros que pueda haber, de todos los arquitectos que pueda haber, de todos los estructurales que pueda haber, es nuestro Señor. Él está construyendo una ciudad que nunca podrá ser destruida. Mis hermanos, el Señor conoce a sus peregrinos y el Señor los conduce para llegar hasta el final y habitar en su ciudad. Solo quiero terminar con algunas aplicaciones. Si usted no es cristiano, hoy he estado hablando de algo que está involucrado en ser parte de la familia de Dios. Si usted no pertenece a esa familia, usted en este momento no tiene esa esperanza. Usted solo tiene una esperanza, una certeza de que usted algún día ya no va a estar acá. Usted va a morir. Sin embargo, esta esperanza lo está esperando también. Y es la esperanza de que si usted se arrepiente de sus pecados, corre a Cristo, la abraza como Salvador, entonces usted vendrá a pertenecer a esa familia que se está dirigiendo a unas moradas eternas y usted está invitado a pertenecer a esa familia. Y si usted pertenece a esta iglesia, yo quiero recordarles, mis hermanos, recordarles hoy que nos reunimos como miembros de la iglesia. Nosotros tenemos un listado de los que son miembros, pero ese listado puede estar sujeto a cambios, porque alguien se va o porque alguien se apartó del Señor. Sin embargo, es una muestra, es un recordatorio de que Dios nos conoce a nosotros por nombre. Debemos seguir buscando a aquellos que son parte del pueblo de Dios, pero no lo saben. Debemos seguir predicando, debemos seguir evangelizando, debemos seguir dando las buenas nuevas. Pero algo también que quiero decirles, mis hermanos, los que pertenecen a esta iglesia, es que Dios nos guarda a pesar de lo que sea que vivamos, para que hagamos su obra y para que al final lleguemos a casa. ¿Cómo termina uno después de una gran construcción? Si usted alguna vez ha echado pala, ha picado piedra, se ha movido en algo de eso, al final de la jornada
usted está agotado. Y quiera Dios que al final de la jornada de nuestras vidas lleguemos agotados como aquellos que hicieron los que tenían que hacer. Sí, es difícil la vida, claro. Y servir al Señor demandará de nosotros más, sí. Pero es que no estamos llamados a llegar al final como los que tenían todavía muchas energías para hacer muchas cosas. Vamos a llegar al final tal vez agotados, con nuestros cuerpos menguados. Pero llegaremos al lugar donde no habrá muerte, donde no habrá enfermedad, donde no habrá dolor, donde no habrá cansancio. Entonces decir, Señor, valdrá la pena. Yo le invito a que usted se desgaste por lo que debe, o lo más honroso que uno puede desgastarse, y es por honrar al Señor. Finalmente, hermanos, no solo tenemos la promesa de que nos dirigimos a una ciudad celestial, tenemos la promesa de que Dios va con nosotros. Si usted le pertenece al Señor, no importa lo que usted esté viviendo, no importa lo que vivamos en el futuro, la certeza que tenemos es que Él va con nosotros. Él va con nosotros. Si le pertenecemos, nunca estaremos solos. Y su iglesia es un recuerdo de que Él va con nosotros. Así que, hermano, debemos luchar por perseverar. Y debemos confiar en aquel. Podemos reconocer que tú eres el Dios eterno, poderoso, Señor. ¿Quién es como tú, Señor? ¿Quién? ¿Quién es como tú, Señor? Gracias por permitirnos honrarte. Ninguno de nosotros merece cantarte a ti, Señor. Y aún así tú nos permites venir a escuchar tu palabra y nos permites venir a alzar nuestras voces, adorarte juntos, Señor, y reconocer que tú eres grande, tú eres el Dios poderoso, el Dios del pacto, el Dios eterno, el Dios de las promesas, el Dios que nunca falla, el Dios que nunca ha sorprendido, el Dios que nunca se cansa. Tú eres aquel en el cual está nuestra confianza, Señor. Ayúdanos a llegar hasta el final, Padre, porque en ti hemos confiado. Ayúdanos a llegar hasta nuestro hogar, agotados y cansados porque te servimos, pero con el gozo de que tus ojos, nuestros ojos, finalmente te verán, Señor. Y entonces reposaremos a tu lado para siempre, Dios. Gozosos, Dios, cuando las obras cesen, cuando el agotamiento sea solo un recuerdo, Señor. Bendito eres tú, Padre. Gracias, Señor. Oramos agradecidos por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pongámonos en pie, vamos a cantar al Señor. Vamos a proclamar ese nombre que es el nombre del pacto. Cantemos Yahweh.